Quiero comenzar este mes hablando sobre una palabra, y ya vamos a llegar a esa palabra que me parece muy importante, pero quiero que pienses por un momento, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo reaccionas tú cuando sale a la luz algo que una persona tenía en secreto? ¿Cómo reaccionas tú cuando te enteras de un secreto? Ahora, cuando es un político, pues no nos sorprende, ¿cierto? Lo raro es que no salgan cosas. Un artista, obviamente, pero ¿cómo reaccionas tú cuando en tu trabajo sale algo a la luz? ¿No? Esta semana alguien en su trabajo descubrieron un desfalco, ¿no? Salió a la luz eso, y eso está generando unas reacciones. ¿Cómo reaccionas cuando en tu familia se descubre un secreto? ¿Cómo reaccionas cuando en tu trabajo? ¿Cómo reaccionas cuando en la iglesia algo acerca de alguien? Y creo que lo que obviamente nosotros tendemos a hacer es pues tomar posiciones, ¿cierto? Dependiendo de quién sea la persona, dependiendo de qué tan cercanos somos, condenamos, simpatizamos, o en el caso a veces de lo que mucho que hacemos es ignorar. Y creo que a veces mmm, tomamos la decisión de ignorar o de que no nos vamos a intrometer porque sentimos de una u otra forma que tenemos rabo de paja. Entonces, ustedes que no entienden el concepto de qué es rabo de paja, ¿cierto? Es decir, que tiene rabo de paja, que no se acerque a la candela. Y a veces yo creo que nos pasa, ¿cierto? Como que tendemos a ver algunas cosas, pero sentimos, no, pero yo prefiero no juzgar, no decir nada. Y pues bueno, yo he hablado mucho de eso, pero creo que es entender que a veces lo que estamos realmente viendo es que cuando descubrimos o cuando sale a la luz algo de alguien, es entender que nuestra actitud de no condenar o de no emitir un juicio tiene que ver mucho con coherencia y con apariencia. Entonces, qué tanto, cuál es la distancia que hay en tu vida o qué tan cerca está lo coherente que eres o qué tanto vives de apariencias. ¿Okay? Y ahí es donde tú puedes ver si hay un gran espacio o está muy cerquita. Y por eso es que a veces algunas situaciones uno dice, no, yo prefiero no juzgar porque de pronto yo sí sé que la imagen que yo quiero dar aquí en este lugar con estas personas es una, la imagen que quiero dar aquí es otra. Y en vez de ser coherente en todos lugares, yo más bien soy aparente. Yo aquí quiero verme de una forma, aquí mantengo una forma, una apariencia. Y ahí entra algo y es que olvidamos que realmente más que estar ahí para juzgar o esperar a que la persona caiga, es entender que todos nosotros tenemos el potencial. Yo creo que eso es lo que enseñamos en esta iglesia, es el hecho de que vayas a la palabra de Dios y entiendas que no se trata de animarte a tomar una posición de juzgar para sentirte superior, sino para que entiendas que esa situación más bien te lleve a decir qué tan cerca o qué tan lejos estoy yo de poder repetir o seguir esa situación. Entonces, quiero que miremos un pasaje, solo lo quiero mencionar ahora, pero dice, Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, y la parte que yo quiero resaltar durante este mes es esta, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Tú has descubierto eso? ¿Qué tanto te tomó a ti descubrir que a veces no es tanto que le duela a uno las mentiras de los demás? Yo creo que todos nosotros que estamos aquí, la gran mayoría, sabemos que lo que podemos esperar muchas veces de las relaciones interpersonales son mentiras, ¿cierto? Porque es la forma como tú funcionas de pronto en tu trabajo. No,
tú dices, no, pero no es una mentira, es una verdad a medias. Una verdad a medias es una completa mentira. Es así de sencillo. Y ahí empiezas a ver qué tan coherente eres o qué tan aparente eres. Y cuando yo creo que tú te das cuenta, lo peor, o por lo menos para mí, yo lo digo, yo creo que yo pasé de sentirme desilusionado de ver cómo gente me miente en la cara de frente, a darme cuenta más bien que yo me autoengaño. Y eso me duele y me molesta más conmigo mismo. ¿Cómo es posible que yo me creo cuentos de mí mismo? ¿Cómo es posible que yo me engaño a mí mismo? Y parte de eso, lo que dice aquí el apóstol Juan, él nos dice es, cuando yo miro una situación y yo pienso que a mí no me va a pasar, porque yo ya me he cubierto con esto, aquello, lo otro. Y aquí nos dice, mira, no te autoengañes, no te creas el cuento de que a ti no. Si hay algo que podemos tener claro es que todos somos pecadores. Y pues pensé en esta imagen, yo creo que, ¿qué más autoengaño que esto, cierto? Bueno, hay más, pero esto es como una forma decente que yo lo quise poner porque es, ¿quién está más engañado de los dos? Y más autoengañado. Yo no te voy a herir, en serio, eres un cactus. No. Entonces, me parece a mí que lo que quiero animarnos este mes y lo que vamos a estar hablando en los grupos pequeños, ojalá hayas estado ayer en tu grupo pequeño, fue muy chévere para mí, personalmente, muy enriquecedor estar en el grupo pequeño al que asistí y me sentí guiado, me sentí pastoreado, me sentí animado a la disciplina, que fue el tema que trataron hace 8 días. Y este mes, quiero que estemos pensando esto, es, ¿qué tanto tú te permites el autoengaño? No que tanto tú le crees mentiras a otros, eso ya es un problema tuyo. La cuestión aquí es que tanto tú te crees tus mentiras. Eso es lo peor. Que tanto tú piensas de ti y la palabra de Dios nos dice, no tengan un concepto de sí propio más que el que deben tener, porque ustedes tienden al autoengaño. Entonces, cuando nosotros lo vemos de esta forma, yo lo que quiero que hagamos este mes es, comenzando hoy, es estudiar, vamos a estudiar 3 pautas que necesitamos entender para no caer en el autoengaño, para no creernos nuestros cuentos, para no autoengañarnos, es la palabra. Y quiero comenzar, y aquí sí quiero animarlos a que por favor busquen Romanos capítulo 12. Y ojalá que, pues que tú digas, bueno, este pasaje, Romanos 12, por favor, ¿quién no ha leído Romanos capítulo 12? Pero yo te quiero animar a que lo consideres otra vez esta semana, con base, si te das cuenta, en el contexto en el que yo estoy colocando Romanos capítulo 12, ¿ok? Y es el hecho de cómo realmente lo que dice aquí en estos 2 primeros versículos de Romanos capítulo 12 tiene todo que ver con esto del autoengaño, con creerme mis propios cuentos, mis propias mentiras. Y cuando tú leas el libro de Romanos, tú lo que debes pensar es cómo el apóstol Pablo le está escribiendo a creyentes que viven en la ciudad que era la ciudad del imperio romano, que era la ciudad donde vivía el emperador, que era la metrópoli, era todo partía de ahí, todo llegaba ahí, todo se sabía ahí. Obviamente la vida secreta del emperador no era tan secreta, todo estaba a la luz. Y en medio de eso tú lees de una iglesia y del movimiento cristiano que estaba sucediendo en Roma. Y lo que el apóstol Pablo le escribe a esta gente aquí en Romanos es impresionante. Y lo que nosotros debemos pensar antes de leer es lo que el apóstol Pablo le está proponiendo a ellos, que es lo que vamos a leer, y lo que obviamente nos propone a nosotros,
¿Qué tanto tú lo racionalizas? ¿Qué tanto dices, no, pero pues eso suena bonito el domingo a las 11 de la mañana, pero mañana a las 8 es otro cuento? ¿Qué tanto tú lo que vamos a leer acá piensas, sí, pero no de esta forma? O sea, ahí comienza el autoengaño. Cuando tú crees que esto que vamos a leer, pues es algo en lo cual estás diciendo más bien, pues no tiene sentido para tu carne. Entonces, mira cómo lo dice él. Él dice, así que hermanos, les ruego. ¿Tú has tenido alguna situación? ¿Has estado en un momento donde has rogado a alguien? Para, ¿cuál es, a qué apelas? ¿A qué apela uno cuando ruega, cierto? Y yo creo que cuando uno ruega de una forma sana, por ejemplo, uno de padre con los hijos, ¿cierto? Rogar el hecho de no vayas, no salgas, no hagas esto, es porque uno sabe que tal vez lo está protegiendo de algo en lo cual uno sabe, allá no es un lugar al que tú debes ir o con esas personas no deberías andar. Y aquí el apóstol Pablo comienza este versículo diciendo, con base en todo lo que ha descrito en los 11 capítulos anteriores, él dice, les ruego por las misericordias de Dios. Este es la base, este es el contexto, este es el marco en el que él va a pedir algo o en el que él va a animar algo, y es la misericordia de Dios. Entonces piénsalo. Cuando tú piensas en la palabra misericordia, ¿qué piensas tú? Piensa ahí por un momento. ¿Qué es misericordia con base en lo que tú has aprendido acá, con base en lo que lees en la palabra de Dios? ¿Qué es la misericordia? Y hay algo que para mí quedó muy claro con respecto a la misericordia, y es que para que yo entienda la misericordia de Dios hacia mí, yo primero me debo entender miserable. Ahora piensa, esa palabra es desagradable, ¿cierto? Si tú piensas en alguien miserable, es un desgraciado, me hizo. Esa palabra de una vez te pone a ti una cara, un momento, una situación. Bueno, para que tú y yo entendamos la misericordia de Dios, así es como Dios nos ve. Que nosotros lo percibamos es diferente por nuestro autoengaño, porque uno piensa, no, pero miserable, uy, no, Álvaro, no sea tan brusco, porque es que esa palabra es muy dura. Pues es que entiéndelo, para que Dios extienda misericordia, pues tiene que ver a la persona como un miserable. Estamos hablando espiritualmente, porque es lo que afecta a nuestra vida. Entonces, ¿qué es misericordia? Que Dios no me da lo que merezco por mi pecado. Es decir, esto es lo que el apóstol Pablo dice aquí en Romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Si te das cuenta, el mes pasado enfatizamos la gracia y ahora empezamos con la misericordia, que es lo mismo, pero la otra cara, y es, no me da lo que merezco por mi pecado. Piénsalo nada más esta semana. ¿Mentiste? ¿Salieron palabras groseras, obscenas por tu boca? ¿Qué tal de tus pensamientos? ¿Qué pasó en tus pensamientos? O sea, ante Dios, si tú sabes lo que mereces por tu pecado y Dios no te lo dio esta semana, Dios te extendió misericordia porque eres un miserable. Y parte de lo que al apóstol Pablo está diciendo acá en, le ruego por las misericordias de Dios, es que no está apelando a otras cosas que él ha mostrado antes. No les está diciendo, mire, por el poder de Dios, por la autoridad de Dios, porque Dios es rey, porque Dios es el creador y nos puede acabar. No, él apela a la misericordia de Dios. Y ahí, pues, ya cambia porque uno dice, bueno, yo tengo que pensar, si Dios no me ha dado lo que yo merezco por mi pecado, Dios ha sido misericordioso conmigo. Y ahí es donde por eso tiene sentido totalmente en Salmos, ¿cierto? La misericordia de Dios es nueva
8 días, ¿cierto? Es lo que dice. Si tú vienes acá, los domingos vas a ver la misericordia de Dios. ¿Es lo que dice aquí? No. Dice, yo tengo que descubrir lo miserable que soy cuando me doy cuenta que la misericordia de Dios es todos los días sobre mi vida, porque no me da lo que yo merezco por mi pecado. Y ese es un concepto que choca con el mundo en que nosotros vivimos, porque el mundo en que nosotros vivimos me dice, no, es que tú te mereces es lo mejor, para eso trabajas, para eso, e ir a la misericordia de Dios nos pone a decir, no, realmente no es si yo me merezco algo de parte de Dios, es su juicio. Y luego ahí en el versículo 1, si están en Romanos 12, dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten. Y aquí la idea es tomar la decisión de ejercer la voluntad y traer algo. Entonces nosotros lo hemos dicho aquí cuando hemos enseñado acerca de la adoración, y es para que nosotros podamos entender qué es lo que hacemos al reunirnos, requiere de ti que entiendas qué es lo que tú debes traer a esta reunión. Porque a veces nosotros pensamos, yo vengo es con las manos abiertas a recibir de Dios. Y todo el tiempo, digamos que esa es una actitud que uno dice, está bien, yo voy a recibir de Dios. Pero realmente parte de adorar a Dios es traer algo. O sea, es poder decir, yo entiendo que debo traer algo para Dios. Y él dice aquí que eso que debemos presentar nosotros es nuestro cuerpo. Ahora, piensa, ¿tiene sentido para nosotros lo que nos está diciendo acá? Les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo. Y obviamente, si tú has nacido de nuevo y tú todos los días te escuchas a ti. Hoy nos hicieron un ejercicio ahí en la clase, ¿cierto? Con los hombres, y es, usted se levantó, se bañó, desayunó, se arregló, porque escuchó una voz interior que le dijo, tiene que estar presentable, ¿cierto? O sea, nosotros, por solo lógica, entendemos que con este cuerpo hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer. Cuidarlo, en el caso de algunos, ensancharlo, pero no es que nuestra vida sea alrededor de nuestro cuerpo, sino que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, porque Dios no te ha dado lo que tú mereces por tu pecado, te animo a que presentes todo tu ser, a que rindas tu voluntad a Dios. Y acá nos dice como un sacrificio vivo. Y es claro, todos nosotros que hemos hecho el estudio de fundamentos firmes, que la forma en el Antiguo Testamento de presentarse ante Dios era trayendo un cordero inocente sobre el cual la persona reconocía, este inocente va a cargar mi culpa, mi pecado, y soy yo el que merece morir, pero él va a morir en mi lugar. Entonces él está aquí trayendo una cantidad de ideas, y lo que está diciendo es, quiero que recuerden eso, pero no es una cuestión para morir físicamente. Es una cuestión para entender que se trata de rendición. Ahora, ¿qué tanto te molesta a ti o te incomoda este concepto? Rendirse, ¿cierto? En el mundo en que nosotros vivimos nos dice no te rindas, sueña, lucha, alcánzalo, es tu vida, nadie más la va a vivir, son tus metas, ta, ta, ta. Este concepto choca con el mundo en que nosotros vivimos. El mundo en que nosotros vivimos nos dice, no, arrolla, llévate por delante al que sea. Se trata de ti. Pero cuando nosotros llegamos acá y nos dice, les ruego por las misericordias de Dios que se rindan ante Dios y se demuestren su cuerpo, uno dice, uy, pero no, hay otras cosas, pero no con mi cuerpo. Y parte de esto, obviamente, pasa por el autoengaño, ¿cierto? Y es entender que cuando
Dios nos está, o lo que el apóstol Pablo nos anima acá, nos dice, porque Dios no nos da lo que nosotros merecemos, vive cada día en rendición a Él. No solamente el domingo, no solamente cuando tienes problemas. Parte de no entender rendición es ver a Dios como el Dios bombero, ¿cierto? Porque es, mira, ¿sabes qué? Tranquilo. Yo sé cuando busco a Dios. Yo busco a Dios cuando tienes problemas. Si tú eres honesto, entonces de pronto tú estás buscando más a Dios que algunos de nosotros acá, porque todos los días tienes problemas. ¿Sí ves el autoengaño? Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, rendirse a Dios, mira cómo lo dice ahí él. Por las misericordias de Dios presenten su cuerpo como sacrificio vivo, que es ofrenda, ¿qué? ¿Qué dice ahí en sus Biblias? Racional. ¿Tiene sentido esto? No, para mí parece contradictorio. ¿Cómo tiene sentido que Dios me pida a mí que yo me rinda de una forma racional ante Él cuando realmente lo que yo puedo hacer es pensar que lo puedo hacer de otra forma? Pero aquí el apóstol Pablo lo que dice es, si tú lo piensas, tiene total sentido que lo hagas porque Dios te conoce a ti. Nadie te conoce a ti mejor que Dios. Entonces, piénsalo de esta forma. A ver, uno, ¿cuántas veces cumple 18 años? Una. Uno, ¿cuántas veces tiene, o sea, por favor entiendan lo que voy a decir. Uno, ¿cuántas veces se casa por primera vez? Uno, ¿cuántas veces tiene un hijo por primera vez? ¿Me hago entender? El momento en el que tú estás es un momento único, independiente de tu edad y de lo que esté pasando. Y si hay alguien que te conoce y que te anima a tomar esta decisión, es Dios, porque te creó, porque te conoce, porque sabe lo que se siente o lo que es que Él te pide que hagas eso. O sea, por eso es con base en su misericordia, no solamente en su autoridad o en su poder, sino con base en su amor. Ahora, si somos honestos, esto es algo que es difícil para nosotros. Porque si tú eres honesto contigo y tú piensas cómo viviste esta semana, ¿qué tanto viviste pensando el hecho de, no, yo no me dejo? ¿Qué tanto te autoengañaste con mentiras y echando mentiras? ¿Qué tanto no rendiste tu vida como un sacrificio vivo a Dios? Entonces, yo quiero que leamos esto al contrario para que nosotros podamos ver las dos caras de esto, pero lo al contrario. Entonces, quiero animarte a que leas conmigo Romanos capítulo 6:13. Devuélvete ahí 6 capítulos. Y quiero que lo leas ahí conmigo. ¿Qué es lo que nos dice? Porque aquí nos está diciendo de forma bonita, ríndete a Dios, rinde tu vida a Dios, porque por quién es Él, por lo que no te da por tu pecado, porque te ama, ríndete a Él. Y ahora yo quiero que leamos acá lo que nos dice Romanos 6:13, cuando nosotros no lo hacemos y en vez de rendirnos a Dios, lo que hacemos es vivir en nuestra vida por nosotros. Nos dice, no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. ¿Ok? Y en sus Biblias dice, no presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y que han vuelto a vivir y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo delante de Él.
¿Cómo presenta el apóstol Pablo aquí al pecado? Como una entidad, como algo vivo que tiene un propósito. Si tú has leído Romanos, el apóstol Pablo mismo lo dijo, ¿cierto? En ocasiones hago el mal que no quiero o el pecado que no quiero hacer. Entonces, ¿cuál sería la mejor palabra o cómo resumiríamos esto de cuando nosotros escogemos entregar nuestro cuerpo como instrumento para el pecado? Piénsalo. Cuando tú escoges tus pensamientos para el pecado, tus oídos para el pecado, tus ojos para el pecado, tus manos, a donde te llevan tus pies. Pues la palabra es mis deseos carnales. Ahora, ¿es la palabra también egoísmo o el hecho de hacerlo a mi manera? Entonces piénsalo. Cuando yo escojo no rendirme a Dios y cuando yo escojo decir, es mi vida, son mis decisiones, nadie tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Tú estás escogiendo tus deseos carnales a costa de, por ejemplo, tu cónyuge, ¿cierto? ¿Cuál es la justificación de una persona infiel? Es que él no hizo, es que ella no hizo. O sea, yo tengo derecho a seguir mis deseos carnales a costa de tirarme este matrimonio. Yo tengo derecho de seguir mis deseos carnales a costa de afectar mis hijos, ¿no? Y mira, o sea, yo le digo a Libby, yo no puedo con esto. Yo no puedo con la gente que involucra a su hijo de 9, 10 años para arriba a decir, cierto que está bien que el papá y la mamá se divorcien, cierto que está bien. Y el niño diciendo, sí, sí, es que ese papá es un, o esa mamá lo que hizo. O sea, mis deseos carnales a costa, y perdón la palabra, de pronto es un verbo pobre, no sé cómo lo entiendes, pero creo que es como hablamos, mis deseos carnales a costa de tirarme la vida de mi hijo y de mi hogar, porque yo tengo derecho. Y es lo que tú encuentras todo el tiempo allá afuera. Es que se acabó, es que ya no siento lo mismo, es que no es igual. Es decir, cuando yo escojo entregar mi cuerpo para ser un instrumento de Dios, lo que estoy haciendo es que mis deseos carnales, otros paguen las consecuencias de mi pecado. Tú ves, y en una iglesia eso nos afecta. Y es lo que estamos enseñando todo el tiempo acá. Tu pecado nos afecta como iglesia. Mientras tú creas, mira, sí, los domingos yo puedo escuchar allá todo eso, pero de malas. Yo en mi vida hago esto. Tu pecado nos afecta. Tú estás viviendo tus deseos carnales a costa de afectar una iglesia. Y es importante que entendamos esto porque parte de mi tarea como ser un pastor es cuidar un rebaño. Y hay gente aquí que obviamente ha pasado mucha gente que simplemente dice, no, no quiero, no me importa. Si es así, entonces me voy. Pero han hecho daño. Entonces tú tienes que entender, cuando tú escoges no sujetarte a Dios, no rendirte, tú estás viviendo bajo tus deseos carnales a costa de malas. Yo no pensé que era hasta allá. A mí en un momento me explicaron esto, aquello, lo otro. Y aquí lo que está haciendo Dios por medio del apóstol Pablo es animarnos a que nosotros nos dice, no entreguemos nuestro cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Y parte de lo más sencillo, parte de esto, cuando tú te pones tus audífonos, ¿qué letras están entrando en tu pensamiento? Es hartísimo para mí tener que ir en un transporte público o, bueno, sí, y escuchar gente poner su música y decir, o sea, ¿en serio
Tú me estás diciendo que toda esa letra que hablas acerca de denigrar a la mujer, pero ahora también es denigrar al hombre, ¿cierto? O sea, no sea tonta, no se deje, usted también puede, si le hicieron, haga así. Todas esas letras, y acuérdate, lo hemos dicho muchas veces acá, cuando decimos, vamos a hacer un karaoke, ¿cierto? Listo, pongamos tal canción. Yo empiezo. Y, o sea, yo no me acuerdo que dijera todo eso, esa canción. Son letras y entran. Y adivina cuál es el momento cuando vienen todas esas letras, porquería y basura a tu vida. Piénsalo, ¿cuál no es el momento? ¿Cuando estás acá? ¿Cuando estás leyendo la palabra de Dios? ¿Cuando estás orando? No. Cuando estás ahí diciendo, es que me siento triste, es que estoy deprimido, es que nadie me quiere, es que todos me odian. Y empiezan a venir todas esas letras. Basura, basura, basura. Eso es no entregar el cuerpo al pecado. Es, ¿qué escoges tú que está entrando por tus oídos? Y de pronto uno se ríe y sí, o sea, hay canciones que dicen, no, es que re locos, ¿cómo hicieron eso? Pero empieza por ahí, empieza por lo que ven tus ojos. ¿Cuáles son tus series, las plataformas? ¿Qué hay en tu celular? ¿Qué hay en tus redes sociales? Y obviamente esto es una cuestión, si te das cuenta, es que quien vive en ti es el Espíritu de Dios y está escuchando y está viendo. Es una cuestión tuya y entre y él. Tus pensamientos, la música, los chismes, ¿qué tanto te prestas tú tus oídos para, si supiste que... Eso es delicado, porque es entregar mi cuerpo al pecado como un instrumento de maldad. Mis manos, lo que hago con mis manos, y como decía ahora, mis pies. ¿A dónde me llevan mis pies? Mira, para mí, lo voy a hablar para mí porque obviamente no puedo hablar por nadie más, pero para mí es intimidante salir a una cuadra de aquí de noche. Me intimida. Esta semana teníamos una reunión acá y íbamos con Libby, ¿no? Del semáforo hasta donde íbamos a comprar cosas. Venga, 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 sí hay, tome, hágale. Iba con ella, ¿no? Hágale, sí. No, intimida. Es de noche, está la música a todo taco, etcétera, etcétera. Y algunos de ustedes dicen, ay, pero ¿cuál es el problema? Mira, yo no puedo entrar a decir, listo, o sea, fueron ustedes dos en pareja, están casados, nadie les va a decir que no. Pero te aseguro, ¿realmente es un ambiente en el que tú quieres estar? ¿Al que te quieres exponer? Te aseguro que no. Te aseguro que es algo que uno sale de ahí, yo nada más paso ahí, yo me siento untado. No, yo me siento como que, y por favor entiéndeme, no es que yo estoy aquí por ser el más santo y el mejor y me creo, no, esto es una cuestión de realmente lo que escuchan mis oídos cuando paso y escucho lo que dice toda esa música, yo digo, no. ¿Y cómo hay algunos de ustedes que eso es lo que pone todo el día? ¿Qué se sube en el Transmilenio mientras vas de la casa al colegio o a la universidad? Basura, 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 basura para tus pensamientos. Entonces acá nos dice que realmente no hagamos esto. Y mira lo que dice el versículo 14. Leámoslo primero en esta versión. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es muy importante. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y yo aquí quiero hacer énfasis en algunas cosas que son muy importantes. Y con lo primero que quiero arrancar es esto. Esta semana, piensa tú, no pienses en tu esposo, ni en tu esposa, ni en tus hijos, piensa en ti. Acá nos dice
que el pecado es una entidad viva que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del pecado? Ser un amo que oprime. Si tú has visto esas películas de la esclavitud y te pudres con ver ese actor que actúa también siendo el malo de la película y logra sacarte rabia, ese es el pecado. Y acá nos dice, ¿qué es lo que quiere hacer el pecado cuando yo le doy papaya? ¿Qué quiere hacer el pecado conmigo? Volver a ser lo que era antes, mi amo. Me quiere subyugar, me quiere dar duro, pero al comienzo no se presenta de esa forma. Al comienzo dice, pero ¿cuál es el problema? Si es chévere y tú puedes pensar esta semana cómo le permitiste al pecado ser tu amo. ¿Mentiste? Fue tu amo. ¿Gritaste? Fue tu amo. ¿Maltrataste? Fue tu amo. Tú le das ese poder a él. Tú le estás diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero que él entre y que él sea mi amo, que él me gobierne. No tú, no tus misericordias. A mí me encanta que el pecado sea mi amo. Y tú estás diciendo, no, pero uno no hace eso. No. Y entonces cuando nos sentamos y hablamos contigo y te decimos tal cosa, no, pero es que pues, es que fue el momento, yo estaba así, yo estaba así. O sea que escogiste no sujetar tu cuerpo a Jesús en entrega, en rendición. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que cuando yo me rindo a Dios, al pecado le va a quedar difícil ser mi amo. Y pues comienza contigo viviendo en pareja. ¿Cuál es tu justificación para levantar la voz? No hay justificación. ¿Cuál es tu justificación para tirar puertas? No hay justificación. ¿Cuál es tu justificación para quedarse callado un día, 3 días, 5 días, un mes y castigar con tu silencio? No hay justificación. Cuando tú haces eso, tú le estás diciendo al pecado, entre, amo mío, que aquí me encanta sujetarme a usted, me encanta, me fascina cómo usted me hace sentir. ¿Sabes cómo nosotros le permitimos al pecado ser nuestro amo? Cuando el pecado nos impulsa a no negarnos nada y tienes excusas. Es que a mí me hicieron esto, entonces yo no voy a ser bobo y ahora en adelante voy a estar así. Es que solo se vive una vez, solo una vez se tienen tantos años, solo yo tengo una oportunidad, es que yo soy joven, es que esto. Y la peor de todas, y que siempre estamos animando esto en las charlas para no casarse, y que todos nos toca tener cuidado, es la típica que ven, pero es que esto no, o sea, no lo digas ni en broma, porque es, listo, tu cónyuge se fue de viaje 2 o 3 días. Y el problema es, tú sales con el chiste, bueno, tengo otra palabra, pero no voy a decir esa, tonto de, es que estoy soltero, estoy soltera. ¿Tú sabes eso que hacen tus pensamientos? ¿Qué justifica uno cuando dice que está soltero? Una persona separada, no divorciada. ¿Qué justifica cuando dice, no, pues yo ya soy soltero? ¿Qué justifica eso? ¿Sí entiendes? Los pensamientos alimentados por palabras y por cosas de, ah, no, pues ya. Y después te estás quejando, pero es que esto, es que aquello, es que pasó un momento. Eso es lo que quiere el pecado. El pecado quiere que tú no te niegues a nada porque, por ejemplo, tienes el dinero. Yo para eso me friego. Es mi plata. A mí en la iglesia no me van a decir cómo que les tengo que dar plata. No, olvídelo. Eso es lo que hace el pecado cuando es tu amo. Te dice, no, 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 no sea bobo.
Y ahí entra algo importantísimo con respecto al pecado y es, el pecado es un amo cruel porque te autojustificas. Solo tú y yo sabemos qué tanto es nuestro autoengaño en justificarnos. Es que me dijo, es que me hizo, es que me pasó, es que fue un momento de debilidad, es que esto, es que aquello, es que lo otro, es que me cerró. Es que Dios, los de las motos, dame una moto a ver si yo entiendo a los de las motos. No, mentiras, no me vayas a dar moto. No, uno se autojustifica, ¿cierto? Porque se autoengaña. Yo pensé, y hablando de cuando paran a una persona, el tránsito, ¿cierto? Y está vencido el SOAT. El tipo ya tiene el ojo para saber qué es lo que tiene que mirar, ¿cierto? Y está vencido. ¿Cuál es la respuesta cuando le pillan que el SOAT está vencido? Ay, yo sí sabía que se vencía pronto, pero no hoy. No, en el mejor de los casos, no, no. Yo sí sabía que se vencía pronto, pero no hace 3 meses, 6 meses. Eso es ser descarado. ¿Me hago entender? Eso es lo que hace cuando yo quiero que el pecado sea mi amo, es me autojustifico. O sea, que en si tú has nacido de nuevo en Jesús, que es de lo que estamos hablando acá, qué irresponsable que eres tú saliendo a tomar un vehículo con todo el potencial a las 10 millones de que las cosas salgan mal. ¿Dónde está tu licencia? Bueno, pues autojustificas. El pecado es un amo cruel porque le encanta decirnos, haz lo que te da la gana. Todos los demás son bobos. Eso es lo que hace el pecado, ¿cierto? Cuando una persona va a ser infiel, ¿qué es lo que está pensando? No, todos los demás son unos bobos que no saben cómo hacerla. Yo sí sé cómo hacerla. Haga lo que se le da la gana. Tan bobos los de la DIAN creen que porque le mandan a uno un reporte de que, yo sí sé cómo hacerla. Yo tengo un amigo contador que sabe cómo hacerlo. No, Andresito, gracias a Dios. Mira, si tú eres de nuestra iglesia y buscas a Andrés para que te ayude a declarar renta y le sugieres que lo haga haciendo cosas torcidas, tú estás mal. Tú necesitas realmente pensar las cosas. Porque así es como actúa el mundo. El mundo te dice, ay, tan bobo. No, 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 venga, descuéntele a no sé qué. No vamos a usar términos prácticos que pondríamos Andresito. O tú, ¿no? Pues yo no soy contador, pero yo sé de eso. Uno sea, yo le descuento esto, yo le pongo aquello, yo le digo tal. Eso es lo que hace el pecado. El pecado te lleva a vivir una vida doble. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo nos encanta el mensaje que da este mundo lleno de pecado, que es cuando el pecado es el amo y dice, pero si tú eres libre, mira, tú eres libre y tú estás en un país libre para hacer lo que a ti se te dé la gana. ¿Tú crees que eso es cierto? Si le pregunto a los adolescentes que están aquí, nos dicen que sí. Sí, claro, uno es libre, uno puede hacer lo que se le da la gana. ¿Seguro? ¿Hasta dónde? Es más, yo leí una frase que me encantó porque ni siquiera es de un hombre cristiano que dijo, si tú crees que tú eres libre para hacer lo que se te da la gana, tú no eres libre. Piénsalo. Porque es lo que estamos leyendo acá. Yo me sujeto. Yo escojo sujetarme al pecado o escojo sujetarme a Dios. No hay opción. No soy tan inteligente, no me voy a salir con la mía. O me sujeto al pecado o me sujeto a Dios. Es una de dos. Pero la persona que piensa de yo soy libre para hacer lo que me dé la gana,
¿A quién se está sujetando? A su pecado, a su carne, pues yo lo hago. ¿A costa de qué? A costa de salir y generar un accidente donde muere una persona inocente y tú tienes el SOAT vencido. Porque yo hago lo que se me da la gana. No, yo para emborracharme necesito no sé cuántas cervezas, ¿seguro? O sea, tú no eres libre, tú tienes una adicción, eres adicto. Y una persona que pasó por esta iglesia, que fue a un lugar de recuperación, lo primero que le enseñaron es, el trago es una droga legalizada. Y tú estás aquí pensando que tú lo tienes bajo control. El trago es tu amo y es un amo cruel. Y parte de lo que nosotros animamos a las parejas que hacen esto de las charlas para no casarse es, les pedimos por favor, ni siquiera champi, nada de trago que haya en la ceremonia. Porque estamos diciendo que aquí Jesús hizo un cambio en sus vidas y que esto lo estamos celebrando porque hay algo diferente. Entonces, pero un vinito, ¿qué parte de no entiendes? No. Y tú justificas. Ay, pero es que ya sabemos quién es tu amo cuando tú justificas. Y quiero que eso nos quede, ojalá, muy claro. Que el sábado cuando nos sentemos en el grupo pequeño y empecemos a justificar, ¿qué es lo que justificamos? Podamos llegar a la conclusión. Él es nuestro amo, el pecado. Porque nos encanta decir, es que no entiendes, es que no sabes. Y eso te lleva a una vida doble. Y es cuando tú te sientas en un grupo pequeño y después de que han pasado muchas cositas en tu vida, es que dices, ¿sabes? Sí, yo he tenido que vivir las consecuencias de sujetarme a ese amo. O es cuando tú y yo nos sentamos en una consejería y tú me dices, ¿sabes? Sí, por favor, cuando tengas oportunidad, dile a las personas de la iglesia, en mi nombre, lo que dice la palabra de Dios y es, les ruego, te lo ruego, no permitas que el pecado sea tu amo. No lo hagas. Te lo ruego, te lo imploro. Yo me he sentado con gente que me ha dicho, mira, yo sé que es vivir una vida doble y que Dios tenga que destapar todo y uno sentir que fue lo peor que Dios hizo, pero realmente fue lo más liberador que pudo haber pasado. Y hay muchos de ustedes que están acá que saben que eso es la realidad de su vida. Que jugar a que el pecado es su amo los llevó a ser unos dobles, unos falsos, unos fariseos, y realmente tuvo que llegar a un punto en que dijeron, no más, Dios, ya no quiero vivir más así. Y cuando tú le dices eso a Dios, Dios dice, ok, eso es lo que yo quería escuchar, entonces ahora te va a doler, pero va a sanar. Y por eso el apóstol Pablo les dice, les ruego, porque Dios no les está dando lo que su pecado merece. Se lo ruego. Y es lo mismo que es para nosotros hoy en día. Te lo ruego, iglesia. Si tú te levantas mañana y estás vivo y abres tus ojitos, fue por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no te dio lo que merece tu pecado. Eso es lo que está rogando aquí el apóstol Pablo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser animados. No es porque tú lo tienes bajo control. No es porque tú eres el duro. No es porque tranquilo, es que allá es mi trabajo y yo sé, te lo ruego porque Dios sí te da misericordia todos los días, que te rindas a Dios cada día. Lo que ven tus ojos, lo que entra por tus oídos, lo que hablas con tu boca, de quien hablas, cómo hablas, lo que dices, lo que hacen tus manos, a donde te llevan tus pies. Ríndete, porque si no, vas a empezar a descubrir. Y pues ahí es donde nos duele, pero a pesar de nuestro pecado, Dios sigue siendo misericordioso. Solo hay verdadera libertad
al rendirme a Dios porque me ama. No es de otra forma. No es de otra forma. Dios nos está invitando a descubrir que si tú sabes que has nacido de nuevo y lo que el pecado ha hecho en tu vida como amo, y lo que has descubierto en Jesús y lo que ahora tienes en Jesús, la verdadera libertad, entonces, ¿qué haces volviendo al pecado? Y por favor, entiéndeme. Mira, si tú estás acá y tú dices, pero es que, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado cuando tú te permites decir algo de una persona? Ay, qué pecadito. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué no podemos dimensionar? ¿Qué pecadito? ¿Seguro que Dios lo ve como qué pecadito? ¿Tú qué dices esa frase? Pecado es darle sí a tus deseos carnales a costa de otras personas. Eso es pecado. No te creas que solamente tomar o hacer cosas terribles. Tiene que ver con todo lo que es tu vida, con quién eres tú. Tiene que ver con coherencia o tiene que ver con qué tan falso y aparentoso y de apariencia quieres vivir tú. Eso es pecado. Es saber que estás hoy aquí escuchando esto y mañana como si nada. Eso es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Eso es pecado. Que tú y yo le pongamos categorías, que tú y yo pensemos, no, yo no creo que pecado sea esto o que esta persona haga esto, es diferente. Pero es saber a la luz de la palabra de Dios lo que debes hacer y no hacerlo. Entonces, quiero que regreses ahí conmigo a Romanos capítulo 12, 6 capítulos después, para que leas con base en esto. Así que, hermanos, les ruego, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo ante Dios. Y lo que nos dice aquí es, versículo 2, no se amolden al mundo actual. Aquí es donde es la diferencia. Si tú sabes que has nacido de nuevo en Jesús, pero tú quieres seguir con un pie allá y con un pie acá, tú te estás amoldando a ellos. Y tú crees, y ahí es donde viene la palabra, y tú te auto engañas. Tú te crees el cuento. Yo lo sé manejar, tranquilo, yo sé cómo es eso. Y tú sabes por qué crees que lo sabes manejar, porque tú empiezas a aprenderte palabritas del cristianés. Es que es una lucha, pastor. ¿Pero luchas? O sea, yo puedo decir que es una lucha, pero lucho. Ahí es donde está la diferencia. Es que es una lucha no decir groserías, pero luchas o después de que las dices, ah, hijo, la embarré. Ahí no hubo lucha. Lucha es saber que no quiero que lo primero que salga de mí sea el madrazo. No que después de que lo digas, ay, Diosito, qué pecadito, pero es que la gente, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que podamos comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y aquí a lo que nos está animando es a entender que esto es lo que nosotros hablamos que es adoración. Si tú sabes que tú has, con lo poquito o mucho que has leído acá, has nacido de nuevo, has conocido un poquito más a Dios, sabes qué es lo que Él te ha dicho a ti específicamente que no está de acuerdo contigo en tu actuar cuando sales de aquí.
entonces tú ya conoces la voluntad de Dios. Y lo que menos debería asustarnos a nosotros es sujetarnos a la voluntad de Dios, porque nos dice que es buena, agradable y perfecta. Lo que más susto nos debería dar es sujetarnos a nuestro pecado y después venir a Dios como si nada. Eso es lo que sí debería asustarnos. Porque ahí estamos dividiendo nuestra mente, nuestro pensamiento. Y eso es lo que nuestro amo, que es nuestro pecado, que es nuestra carne, que es nuestro ego, quiere que hagamos. No te autoengañes. Nunca serás feliz mientras el pecado sea tu amo. Tómale una foto mental a esto. Porque tú piensas, ay, pero ¿qué problema hay? Todo el mundo lo hace. ¿Cuál es la? Yo, el único bobo que no lo hace soy yo, porque soy cristiano, pastor. Nunca, nunca vas a ser feliz mientras el pecado sea tu amo. Eso es autoengañarte. Es autoengañarte. Si tú crees que de la ira va a salir algo bueno, tú te estás engañando. Si tú crees que de los celos sale algo bueno, tú te estás autoengañando. Celos, ira, enojo, contienda, vanagloria, peleas. No sale nada bueno. Nunca vas a ser feliz. Nunca. Mientras tú creas que puedes justificar tu pecado, porque tu pecado es tu amo. Nunca, nunca, nunca lo vas a hacer feliz. Por eso es que la palabra de Dios nos lo dice así. No se engañen. Otra vez, ya lo leímos. Y mira lo que dice aquí en Gálatas. No se engañen, no se autoengañen. No seas tan bobito. De Dios nadie se burla. Nadie. Y de lo que estamos hablando aquí es de la persona, sobre todo que ha nacido de nuevo y que luego dice, no, yo no volví por allá porque es que ustedes son muy cansoncitos, ustedes son como muy intensos, ustedes le piden a uno muchas cosas, ustedes, ese señor se para allá y solamente parece que toda la semana le dieran, ¿no? Con el mico al hombro, pero es que no, o sea, el que tiene que pensarlo eres tú. De Dios nadie se burla, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros recoge, ¿qué? Lo que sembró. Ojalá que tú que estás acá lo pienses, por ejemplo, mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Ah, pero es que ese cucho y esa cucha y es que honra. Cada uno recoge. O sea, es una cuestión donde lo que Dios nos está animando hoy es el hecho de nunca vas a ser feliz mientras el amo sea tu pecado. Nunca, nunca. No, en el momento se puede sentir placentero, en el momento se puede sentir chévere, en el momento puede decir, es que, vean, yo digo, yo mire, yo me la paso diciendo mentiras a medias y a mí no me pillan, todo me va bien. Bueno, no te preocupes. Si tú has nacido de nuevo, de Dios nadie se burla. Del pastor sí, y me ven la cara y se burlan de mí, pero de Dios no. No te preocupes. De mí no, no hay problema, pero de Dios, si tú has nacido de nuevo y tú sabes lo que debes hacer a la luz de la palabra de Dios y no lo estás haciendo, de Dios nadie se burla. Tú lo vas a recoger, tú lo vas a cosechar y te va a doler, porque te va a doler en el momento en que menos lo esperas, en el momento en que tú piensas que todo está bien, que todo está tranquilo, que ya como que ahí es cuando las cosas aparecen, porque de Dios nadie se burla. Quiero invitarte a ponerte en pie. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos.
Mira, te voy a decir cuál es uno de los problemas del grupo pequeño cuando tú te engañas a ti mismo. Es que ellos allá, ahí ya empezó todo mal, ¿cierto? Cuando tú te sientas a justificar que ellos allá, ya estás mal. Porque ya te estás sacando, ya no somos el grupo, sino es que ellos, y eso es lo típico en un grupo pequeño, es que pastor, esas preguntas que hacen, pues si estuvieron el domingo o vieron la charla, pues van a hacer las charlas. ¿Qué no te gustan de las preguntas? Es que eso mismo lo respondí el mes pasado y el mes anterior y el anterior mes. O sea, el problema es el grupo pequeño. No te engañes, no te autoengañes. El problema es que no estás viendo lo que Dios te quiere mostrar de lo que Él está tratando de formar en tu carácter y sigues justificando tu pecado. Y es más fácil decir, es que si lo hicieran, es que si no hicieran, es que si... No, no te autoengañes. No creas que la cuestión es echarla, porque eso es lo que quiere hacer nuestra carne. Nunca serás feliz mientras el pecado sea tu... Es esto es autoengaño. Este eres tú corriendo al pecado. ¿Cuál es tu pecado? Este soy yo corriendo a mi pecado. ¿Cuál es mi pecado? Lo único que nos diferencia a los cristianos es que pecamos de forma diferente. Esa es la única diferencia. Pero no te autoengañes. No creas, no te creas el cuento de que tú ya estás mejor, superior, de que ya no luchas con eso. Si realmente tú tienes una comunión con Jesús, adivina qué es lo primero que va a salir ahí todos los días, tu pecado. Eso es lo que debe salir todos los días. Pensamientos, palabras, acciones. Entonces quiero que tomemos un momento para orar. Señor Jesús, gracias porque es tu palabra la que nos confronta. Nos animas a rendirnos a ti cada día. Cada día. No puede ser de otra forma. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos, a dónde vamos, con quiénes vamos. Señor, si estamos acá y hemos nacido de nuevo, tú nos animas a presentarnos ante ti, Señor, porque tú no nos das lo que merece nuestro pecado. Y aún cuando hay momentos que parece que nos estás castigando, interesantemente, una vez más lo que sigue saliendo de ti es que eres fiel, que eres misericordioso, que tu amor no se rinde conmigo. No porque alcahueteas mi pecado, sino porque me animas a una vida diferente. Señor, aquí está tu iglesia. Yo te ruego que tu Espíritu Santo nos muestres el autoengaño de cada uno de nosotros, pensando que no nos vamos a hacer daño y viviendo las consecuencias en nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra hoy. Gracias a lo que nos animas. Y pues ruego, Señor, por las personas que van a ver esto, que no te conocen, que tú les puedas mostrar que su primer mentira, su primer autoengaño es pensar que no son tan malos y que tú por eso los amas. Permítele, Señor, ver su pecado. En tu nombre, amén. Pueden tomar